Muy bien. Hola a todos y todas, espero que estén bien. Am, el día de hoy vamos a continuar con el tema de elementos sometidos a fuerza axial. Recuerden que lo que vimos en la clase pasada, allá empezamos a relacionar, si hago un zoom aquí, de pronto esta imagen que aparece acá me sirve. Empezamos a relacionar los efectos que generaban cargas externas con desplazamientos, una relación directa, y allá encontramos que si el elemento tenía área constante, el módulo de elasticidad no cambiaba, si el elemento tenía cierta longitud L y se le aplicaba una carga P externa, como lo que aparece aquí en la pantalla, pues en ese caso la deformación que íbamos a encontrar estaba dada, ¿sí? Esta elongación total está dada por la expresión delta igual a N por L sobre A E, ¿cierto? Y eso era para ese caso específico. Pero también vimos que de forma general, si nosotros tenemos sistemas en donde la fuerza es variable, carga externa es variable, el área es variable o incluso si el módulo de elasticidad es variable, entonces en ese caso nosotros debemos recurrir al concepto de la ecuación cinemática que habíamos descubierto allá hace ratico, que era que la deformación unitaria era igual a la derivada parcial del cambio de desplazamiento respecto al eje longitudinal. Si el eje longitudinal es x, pues acá tendríamos un du de x. Y entonces encontramos que si yo quería determinar la deformada de una barra bajo un sistema general de cargas, pues lo que tenía que hacer era la integral, ¿sí?, entre 0 y la longitud de esa barra de la deformación unitaria longitudinal, la voy a llamar así, por un diferencial longitudinal. Y esta deformación unitaria, ¿sí?, deformación unitaria longitudinal, no es otra cosa que la función de fuerza axial interna. Ojo, puede ser una función, no necesariamente va a ser una constante. La función que describe cómo cambia el área internamente y la función que describe, esto es algo hipotético, pero bueno, puede que pase, cómo cambia el módulo de elasticidad internamente. Y de hecho hicimos un ejercicio en clase muy similar a lo que estamos viendo en pantalla. Y ahí concluimos, ¿no? En esa primera parte de lo que veíamos en esa clase. Bien. ¿Cómo, ¿Qué vamos a ver ahora? Pues ya no vamos a estar interesados en sistemas o elementos sencillos, ¿sí? Cuando hablo de elementos sencillos, de pronto estoy haciendo referencia a una barra con una carga o con múltiples cargas externamente, o barras ausadas o barras que no, cuya área no es constante, ya sean con cargas axiales o puntuales o cargas axiales distribuidas. Esto fue lo primero que hicimos en la clase pasada, sino que ya vamos a integrar elementos o componentes, es decir, sistemas que unen dos o más elementos. Eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, y vamos a ponerle un poquito de picante de entrada porque vamos a trabajar sistemas que son hiperestáticos. Estos de acá tienen la particularidad de que son sistemas isostáticos, ¿cierto? El grado de indeterminación estático siempre nos daba cero, y podíamos usar las ecuaciones de equilibrio estático, una para calcular las reacciones, y a partir de las reacciones buscamos los esfuerzos internos. Pero hoy vamos a ver dos cosas o dos aspectos novedosos. Uno, sistemas hiperestáticos, y segundo, componentes. Ya no estamos hablando de un solo elementico, sino la unión de diferentes elementos. Listo, entonces, ¿cómo vamos a trabajar este tema de componentes o sistemas hiperestáticos? Pues recuerden, es importante que primero es importante que ustedes estén haciendo estas lecturas previas. Yo no me cansaré de comentarlo, ya espero que hayan concluido la primera parte. Vamos a estar ahora trabajando con estas lecturas de la segunda parte. Y el ejercicio que se ha planteado es este acá, ejercicio número 5 del semestre 2022. Vamos a ver qué nos aparece.
Entonces vamos a trabajar en el primer ejercicio. En el día de hoy vamos a hacer este primer ejercicio y voy a leer el enunciado. Dice así: la barra rígida ABD, entonces acá tenemos una barra rígida ABD, está originalmente en posición horizontal soportada por dos cables. Ahí están los dos cables. El área de cada cable es 0.05 pulgadas cuadradas, un módulo de elasticidad de 30 por 10 a la 3 KSI, y alfa, alfa, quién sabe qué será alfa, hoy vamos a ver qué es alfa. Alfa es 30 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Nos piden que determinemos la rotación de la barra para los siguientes casos. Primero, cuando se aplica una carga uniforme de 6 kilolibras por pie, es decir, esta carga toda uniforme de 6 kilolibras por pie y se aplica en la barra rígida. Segundo, cuando se aplica la carga uniforme y un cambio térmico delta T positivo, y vamos a asumir que ese cambio térmico es de 20 grados centígrados. Entonces, se aplica la carga térmica y además hay un cambio térmico general en todo el ambiente. Y tercero, se aplica la carga uniforme y un cambio térmico delta T igual a menos 20 grados centígrados. Es muy similar al B, solo que ahora ahí es un enfriamiento general. En la cuarta nos dicen que solo se aplica un cambio térmico de 20. Vamos a ponerlo de 20, podemos ponerle más o menos 20 y solucionamos con los dos casos, positivo y negativo. Y en la quinta, que es una tarea, que no la va a hacer el profesor, se aplica la carga uniforme y también un cambio térmico, pero ahora el cambio térmico, y ojo que el cambio térmico lo estoy llamando delta T mayúscula, ese cambio térmico varía desde un valorcito acá a la altura de la barra hasta otro valor a la altura del apoyo en C, es decir, la temperatura va incrementando desde un valor inicial acá, ¿sí? Voy a llamarlo un valor A, aquí hay una temperatura, perdón, no tanto la temperatura, el cambio de temperatura, ¿sí? Había una temperatura inicial y luego hubo un cambio de temperatura, y ese cambio de temperatura varía desde la temperatura acá, que la voy a llamar TA, vamos a llamarlo temperatura en A, hasta temperatura en C. Y puede que la temperatura en A o en C sea mayor o menor, ¿sí? Pero lo que estoy tratando de decir es que ya el cambio de temperatura no es uniforme como lo que ocurría en este caso de acá. Ese es el problema. Entonces yo lo que voy a hacer en la clase de hoy es trabajar en la parte A, en la B, en la C y en la D. Y la E se la dejo a ustedes de tarea. Bien, entonces acá tenemos de nuevo el problema, el planteamiento del problema. Y lo que voy a empezar a hacer, aquí lo copié, voy a empezar a imaginar, a entender un poco el problema y a determinar cuáles son las variables, qué es lo que conocemos, qué es lo que no conocemos, y de pronto buscar esa ruta por la cual yo puedo atacar y solucionar este problema, teniendo en cuenta dos aspectos claves. Primero, que tenemos un sistema que va a ser hiperestático, ya lo canté, pero ya revisaremos. Y segundo, que hay un cambio térmico. ¿Sí? Son dos conocimientos que pueden ser nuevos para la mayoría de ustedes. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una barra rígida ABD que estaba horizontal, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un esquema acá y aquí hay un apoyo de segundo grado y esto es una idealización. Entonces, ahí tenemos nuestra barra rígida y esa barra rígida se une por dos cables. Aquí tenemos una distancia de 3 pies y aquí 2 y 2. Acá tenemos 3 pies y acá 2 pies y 2 pies. Y eso se une a dos cables que están por acá eh, unidos a otro apoyo acá arriba. Y esos cables, bueno, voy a pintarlos de azul. ¿Ah? Muy grueso. Y este de acá también. Usar la cuadra para que eso no quede tan feo.
Entonces tenemos el primer cable acá y el segundo cable acá. Listo. Ya tenemos nuestros elementos. Este es el punto A, grueso. Este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. Entonces recuerden, la barra ABD es rígida, los cables que están dibujados en azules son elementos deformables. Sí, se pueden extender, se pueden acortar. Y pues a este lo voy a llamar cable 1 y a este de acá lo voy a llamar cable 2. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que determine la rotación de la barra para los siguientes casos. Pues, la incógnita grande, que es lo que vamos a estar calculando siempre, es la rotación de la barra. La rotación de la barra la voy a anotar con la letra θ, ¿sí? Y ahí están los casos, todos los casos que se han mencionado. Pero si nosotros analizamos un poco, pues, a ver, en el caso más sencillo, en teoría, en donde yo aplico esta carga distribuida, ¿no? W, pues qué es lo que espero yo del comportamiento de ese componente, ¿sí? O sea, no de un elemento, sino de todo el sistema. Pues yo esperaría, y asociado a la pregunta, ¿sí? Estoy pensando en esta pregunta que me hacen, determine la rotación, pues yo esperaría que este sistema, como aquí tengo un apoyo de segundo orden, y recuerden qué es lo que hace un apoyo de segundo orden. Un apoyo de segundo orden restringe movimientos, ojo, restringe movimientos en sentido horizontal y en sentido vertical. Están restringidos, ese punto de que está aquí no se puede mover ni hacia arriba ni en sentido horizontal, pero sí permite rotaciones. O sea, las rotaciones sí están permitidas. Cualquier elemento que llegue allá puede rotar respecto a ese punto. Entonces, como ese es un apoyo que está ahí de segundo orden, yo esperaría que la barra rígida, hago otra vez el esquema acá, aquí está el punto de apoyo en A, yo esperaría que esa barra rotara. Y cuando rote, y como esto es un cuerpo rígido, recuerden eso, pues la rotación de cuerpo rígido respecto a un punto de pivote lo que va a describir o terminará describiendo es un segmento de arco. Les voy a hacer un zoom de nuevo aquí a mi esquemita. Y si esta era la barra rígida, cuando el sistema rote, pues es como si yo tuviera aquí un punto fijo. Y acá lo que va a describirme este punto cuando empiece a rotar es un segmento de arco, ¿sí? Imagínense el elemento rotando. Entonces, como la carga va hacia abajo, pues uno esperaría que esa barra rotara hacia abajo. Y eso es lo que voy a dibujar acá. Entonces voy a imaginarme que el punto final en donde llegará esta barra, cuando se aplique la carga y cuando el sistema llegue al equilibrio energético, ¿sí? Ese punto final será acá. Listo. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, el punto que inicialmente estaba aquí, que era el punto D, ahora al final se va a mover acá. ¿Y dónde está la rotación? Ah, pues, profe, mire, la rotación será este ángulo θ que se forma acá. ¿Sí? ¿Y solo es ese el punto que está rotando θ? No, todos los puntos que están en ese cuerpo rígido están rotando ese mismo valor, θ. Si no, mire, trazo una línea horizontal acá y luego miro este angulito que se forma acá y va a ser θ. Entonces, toda la, toda la barra empezó a rotar, ¿sí? El mismo ángulo, θ, es un cuerpo rígido. O si ustedes lo quieren ver de otra manera, por ejemplo, si
el puntico que estaba acá, voy a marcar aquí los 3 puntos que me interesaban, era el B, acá estaba C, y acá estaba D, lo voy a llamar D'. Entonces, si yo trazara otra vez cómo va a moverse el punto B, pues el punto B va a rotar respecto al punto de pivote, lo mismo. Y todos los puntos que estén así van a estar describiendo un segmento de arco. Lógicamente, como el radio entre A y B es más pequeño que entre A y D, pues el segmento de arco va a ser más cortico. Pero el ángulo teta es el mismo en todos los puntos, en toda la barra. Bien, eso es lo que le pasa a esa barra. ¿Qué le pasa a los cables? Pues recuerden, acá tenemos otro punto fijo, otro apoyo de segundo orden. Entonces ese apoyo es fijo. Voy a dibujarlos a mano a ver qué tal me va. Y voy a dibujarlos en línea punteada. Permítanme, borro esto. Lo hago más pequeñito. Y aquí está acá, ahí estarían los cables. Estos eran los cables inicialmente. No, ese dibujo no sirvió. Voy a pausar el video mientras hago los dibujos y ya vuelvo con el dibujo hecho. Entonces aquí ya están los cables, el cable 1 y el cable 2. ¿Y qué le va a pasar a esos cables? Hemos dicho, son cables que son deformables, ¿sí? Y sin necesidad de hacer un diagrama de cuerpo libre, ahorita lo vamos a hacer, pero sin necesidad de hacer un diagrama de cuerpo libre, pues ustedes visualicen qué va a ocurrir. Si yo aplico esa carga, esa barra horizontal desciende y eso hace que los cables estén sometidos a tensión. Eso esperaría uno, ¿no? Que ambos cables estén sometidos a tensión. Y como son cables sometidos a tensión y son elementos deformables, entonces recuerden, ¿sí? Y esto es un elemento que tiene área, módulo de elasticidad E y longitud L, y aquí hay un punto que es fijo, y si yo aplico una tensión P, pues lo que le va a pasar a ese cable es que se va a elongar una distancia delta. ¿Cuánto es delta? Pues lo acabamos de ver, como se cumplen las condiciones específicas de área, módulo, elasticidad constante y fuerza interna constante, delta será T por L sobre AE, ¿sí? Entonces voy acá a mi problema y digo, bueno, el cable sé que se tiene que extender, se va a elongar y vamos a dibujar entonces esa elongación. Voy a arrancar con el cable 1 y se va a elongar a lo largo de su línea longitudinal. Voy a dibujar esa elongación en color diferente, con el verde. ¿Sí? Pam, pam. Voy a dibujarlo, ya ahorita lo borro, voy a dibujarlo así largo. Todavía no sé cuánto se va a elongar porque no conozco cuánto es T1 ni sé cuánto es T2. Entonces por eso estoy dibujando esas líneas así. Y ya las corregimos. Y aquí aparece lo que se elonga el cable 2 que no sabemos. ¿Cuánto se van a elongar esos cables? Y mientras voy a ir borrando este segmento de arco de acá arriba, que ya no me interesa porque sé que la barra va a rotar es hacia abajo. Pues se elongan T por L sobre AE. No sabemos cuánto es eso. Pero lo que sí sabemos, es que como todo es un componente y los cables no van a estar sueltos, como este cable de acá, este, a ver, como este cable de acá que sí estaba suelto, pues lo que sí sabemos es que una vez el cable se alargue, la distancia delta, pues ese cable va a tener que rotar y llegar a este punto de prima, porque está unido a la barra rígida. Entonces, eso me da una idea de más o menos hacia dónde debe estar el punto máximo en donde se forma ese cable. Entonces, aquí eh, lo que voy a hacer es que voy a dibujar acá primero con este cable, el cable 2. Puedo arrancar con el cable 1, pero solo me queda más fácil de pronto el dibujo acá. Voy a decir que hasta acá se elongó ese cable. ¿Sí? No sé todavía cuánto es T2, L2 sobre AE, todavía no sé, pero voy a decir, oiga, ese cable se elongó delta 2. Y
Voy a hacerle un zoom aquí. Vamos a corregir un poquito esto. Ponerlo así. Y voy a decir que ahora este cable se elongó acá delta 1. Y llegaron ahí, quedaron ahí. O sea, si yo supiera cuánto es delta 1 y delta 2, quedarían ahí esos dos cables. La pregunta es, ¿quedan sueltos? No, esos cables están amarrados inicialmente a la viga rígida, por lo tanto deben llegar a la viga rígida. ¿Cómo llegan? Pues vuelve y juega. Eh, Acá arriba lo que tenemos es un punto de pivote. Esto es un punto de pivote, ¿sí? Y el cable lo que hace es que se va a alargar y luego, respecto a ese punto de pivote, describe un segmento de arco. Entonces, imagínense, siempre yo hago la analogía de que usted lo que tiene es un compás, que pone aquí el pin metálico, acá el pin, el lápiz, y describe el segmento de arco. Entonces, si yo hago eso, pues el segmento de arco que me va a describir desde ahí arriba sería algo como esto, arrancando desde acá. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. Pongo el pin acá arriba, voy hasta este punto, trazo el segmento de arco, pronto lo digo muy cortico, y lo arreglo. Trazo el segmento de arco desde acá y cuando trazo el segmento de arco, eso debería llegar ahí, un poco más correcto. Ese segmento de arco. Ahí, de modo tal que llega acá. ¿Sí? Y entonces ahí, en este punto que acabo de bajar acá, y en este punto que estoy acá, pues voy a tener la posición final de la barra a B' y D'. ¿Sí? Y esa sería la configuración deformada de la estructura. Entonces, ¿qué analizo de acá? ¿Cuál es el análisis o el mensaje clave, o los primeros mensajes claves que quiero que ustedes mantengan, tengan en su cabeza? Pues primero, que parto de una respuesta de cuerpo rígido de la barra, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a suceder a esa barra? Pues se va a rotar, en este caso respecto a este punto, va a rotar como un cuerpo rígido. ¿Qué indica eso? Que todos los puntos, ¿sí?, van a describir respecto de ese punto de pivote, de este punto A, el mismo ángulo θ. ¿Por qué es importante lo que acabo de decir? Bueno, porque uno podría tener de pronto una barra rígida en L, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa barra rígida en L y ahora mi punto de pivote está acá, ¿sí? Y yo le aplico cierta carga a esa barra y aquí esto rota algo como esto, rota un ángulo alfa, este punto que estaba acá llega acá, pues este punto que estaba acá también rotará el mismo ángulo alfa. ¿Sí? Hay un movimiento de cuerpo rígido. Respecto al punto de pivote, todos los puntos están rotando el mismo angulito. Pero eso es lo primero, movimiento de cuerpo rígido. Lo segundo es que los cuerpos deformables que están unidos a ese cuerpo rígido no van a salir corriendo y no van a quedar sueltos. Ellos al final tienen que llegar, ¿cierto? Tienen que llegar al punto donde estaban atados inicialmente. Entonces, si este punto que estaba aquí describió el segmento de arco y llegó a D', pues el cable tendrá que llegar a D' al final, en su configuración deformada final. Entonces, y este cable también tendrá que llegar a B'. De hecho, dibujemos esa configuración final deformada. Vamos a llevarla acá. Ese cable, ahora, vamos a llevarlo en otro color. Se me estarán acabando los colores, ¿no? Vamos a dejar este azul. Ese cable, al final, debe llegar acá. Y el otro cable, al final, debe llegar a este otro punto.
parte de allá y llega al otro punto. ¿Y cómo llega? La pregunta. O sea, ¿cómo paso de este 2 oscuro a este 2 clarito? Pues, como hay cierta tensión en el cable se va a elongar. ¿Cuánto se elonga? Un valor delta que no conozco. Y luego, una vez ya se llegue a ese máximo rango de formación, ¿sí? Un equilibrio energético entre la energía que se le aplicó y la energía de formación, pues luego el elemento rota, ¿sí? ¿Cómo rota? De nuevo, un punto de pivote que tenemos ahí arriba, y rota y llega a ese punto de. Y lo mismo pasará para el cable 1. Y entonces aquí tenemos la configuración deformada de esa estructura. Ya es un componente, ya es un sistema, no es un solo elementico, es un sistema. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuánto es este ángulo teta? ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando y no puedo perder de vista nunca eso. ¿Sí? Este proceso que estoy haciendo acá es para entender qué está ocurriendo, pero no pierdo de vista la pregunta. Entonces teta, que es ese ángulo que rota la barra rígida, perdí ahora el puntero, está acá, teta, pues es un valor geométrico que me tocará asociarlo de alguna manera, porque todo esto es geometría, teta. ¿Sí? Si ustedes lo ven, dependerá de qué. Pues seguramente dependerá de este valor de delta 1 o el valor de delta 2. ¿Sí? De alguna manera también tengo que mirar cuánto es este segmento de arco y este segmento de arco de acá y estos arcos acá. Pero lo voy a dejar ahí en delta 1 y delta 2. Y también dependerá de esta distancia AB, porque pues si esto fuera una línea recta de B a B', pues teta sería la distancia de B a B' sobre AB. Entonces dependerá de la distancia AB o de la distancia AD, ¿cierto? Eso sería teta. Entonces, de aquí lo que estoy tratando de decir es que, oiga, teta depende de distancias geométricas, distancias que conocemos, que estaban dadas en el problema, pero también depende de deformaciones que yo no conozco. ¿Sí? Yo no conozco. Sé, por lo que acabo de decir, que la deformación, la elongación de esos cables será igual a T por L sobre AE. ¿Sí? Debido al efecto de la carga. Es T por L sobre A. Y la pregunta es, bueno, si necesito de acá, ¿qué conozco? Pues conozco la longitud del cable, porque eso es geometría del problema, conozco el módulo de elasticidad y el área, pero no conozco la tensión. ¿Sí? Entonces necesito conocer la tensión T1 y T2 que hay en cada cable. ¿Y cómo encontramos esa tensión T1 y T2 que necesito para calcular delta 1 y delta 2? Pues vamos a nuestra siempre confiable eh, equilibrio estático, a nuestro siempre confiable concepto de estática. Entonces, cuando yo tengo acá la estática, pues lo primero que voy a hacer es un diagrama de cuerpo libre de ese sistema. Cuando hago el diagrama de cuerpo libre, recuerden, separo la estructura de los apoyos. No dibujo las reacciones encima de los apoyos porque eso no es un DSL. Y aquí voy a decir, bueno, esto aparecerá acá una fuerza AY, aquí aparecerá una fuerza AX, y acá aparecerá una tensión, ¿cierto? Que voy a llamar T1, y acá una tensión que voy a llamar T2. Necesitaré este ángulo, que lo puedo encontrar de la geometría del problema. Si miremos acá rápidamente. Miren acá, tenemos esta distancia de 2 pies, la altura es 6, eso es un triángulo rectángulo, o sea, alfa lo puedo calcular. Y necesitaremos esta distancia de A hasta B, que también la tenemos del problema, y la distancia desde A hasta D, que es un dato del problema, o sea, todo lo que está en azul es lo que yo conozco. Y entonces, pues antes de ponerme a escribir ecuaciones, cualquiera de las tres ecuaciones linealmente independientes que pueda plantear,
pues lo que yo voy a hacer es, voy a hacerme la pregunta, ¿cuál es el grado de indeterminación estático de ese sistema? El grado de indeterminación estático es número de incógnitas menos número de ecuaciones. Y noten que el sistema que yo elegí es la barra rígida. Ya les había dicho una clase previa que típicamente los sistemas que nos interesan son las barras rígidas, no siempre, pero típicamente, porque en ella están unidos los otros elementos, los deformables. Y allá pues. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 3, es un sistema coplanar. Grado de indeterminación estático igual a 1. ¿Qué indica eso? La estructura es hiperestática. ¿Mm? ¿Qué implica que sea hiperestática? ¿Qué es eso? Que una estructura sea hiperestática. Pues tiene muchos mensajes. Por ejemplo, que usted no va a poder encontrar todas esas reacciones, todas esas incógnitas. Por más que quieran, no las van a poder encontrar todas. Le va a quedar pendiente una. Otro mensaje es que usted tiene una reacción que es redundante. Usted la podría quitar y el sistema, si la quita bien, si quita bien una reacción, el sistema podría ser todavía estable y completamente restringido e isostático. Pero en este caso no vamos a quitar ninguna redundante. O sea, solamente vamos a quedarnos con el primer mensaje. El primer mensaje es que no voy a poder encontrar, con las ecuaciones de equilibrio estático, no voy a poder encontrar todas las incógnitas. ¿Sí? Y entonces eso indica que necesito para resolver este problema, necesito una ecuación adicional. Necesito una ecuación adicional. ¿Sí? La necesito. Y esa necesidad la vamos a suplir, ¿sí? La vamos a suplir en este curso mediante este diagrama deformado de la estructura. Ya vamos a ir allá. Pero en este diagrama deformado de la estructura que yo dibujé acá, no en este particularmente, pero en un diagrama como este, vamos a buscar esa ecuación adicional que necesito para encontrar las fuerzas. Vamos a buscar esa ecuación adicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a ver en esta otra, en la segunda parte del video. Entonces, recapitulando todo lo que se ha dicho hasta ahora. Tenemos un sistema, me están preguntando por la rotación. Como me están preguntando por la rotación, eso ya es una deformación, entonces debo imaginarme cómo se va a deformar esa estructura. Para eso que uso conceptos de deformación o movimiento de cuerpos rígidos aplicado a los cuerpos rígidos y deformación de cuerpos deformables aplicado a los cuerpos deformables. El cuerpo deformable lo que se va a hacer es que si está unido a un punto de pivote, se alarga y luego rota. El cuerpo rígido, ¿qué va a hacer? Si está unido un cuerpo a un punto de pivote, rota respecto a ese punto de pivote. Y rota al mismo valor, ¿no? No es que, por ejemplo, en este caso, esto era un cuerpo rígido, rotó, este brazo rotó alfa y el otro brazo rota alfa. No es que haya rota alfa 1 y alfa 2, eso ya no es un cuerpo rígido. Y entonces los elementos que son deformables pues tienen que quedar allá unidos a la barra rígida, a no ser que el problema diga otra cosa, pero no vamos a complicar los problemas de esa manera. Y con eso tengo mi sistema deformado. Y cuando tengo el sistema deformado, analizo qué es lo que necesito para calcular teta, que es mi pregunta. Y teta pues depende de delta 1 y teta depende de delta 2 y de distancia, ¿no? Porque teta es un ángulo, eso hoy me toca formar un triángulo. Entonces necesito formar unos triángulos. Y entonces aquí el problema es que AB y la distancia D las conozco, pero delta 1 y delta 2 no las conozco. ¿Y cómo calculo delta 1 y delta 2? Voy al concepto de deformación de cuerpos, ¿sí? Que están sometidos a carga axial constante, que tienen área constante y que tienen un módulo de elasticidad que no cambia. Y ese cuerpo tiene una longitud L, y ya sabemos que si el material está en el rango lineal elástico, eso es clave, no lo dije antes, pero el que esté E implica que está en rango lineal elástico, pues yo puedo utilizar esta expresión. La elongación longitudinal del elemento es fuerza interna,
T por L sobre A. Entonces, cuando ya tengo esta elongación, digo, a ver, voy acá abajo, y entonces sé, bueno, necesito la tensión. Y entonces, para necesitar la tensión, tengo que integrar los conceptos que ya ustedes saben de estática. Miren una cosita, ya que hablé de estática, se me escapó algo. Espero que ustedes lo hayan notado. Se me escapó la fuerza P puntual, debido, sí, es la fuerza P debido a esta carga distribuida que estaba allí, ¿no? Entonces, ¡pum! Tengo esa fuerza P y eso ahora aparecen a X y a Y, T1 y T2, pero P la conozco. Esa es la ventaja, P la conozco. Grado de indeterminación estático nos dio 1. Eso indica que no vamos a conocer todas las incógnitas. Y el mensaje es que necesito una ecuación adicional. ¿Dónde la vamos a encontrar? En estática no. Ya estática le entregó a usted todo, sus ecuaciones. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la configuración deformada de la estructura. Pero no vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar una configuración deformada simplificada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender en este curso, cómo analizar esas configuraciones deformadas de este tipo de elementos que nos permita calcular esa ecuación adicional y que nos permita determinar θ. Eso es lo que se viene en la segunda parte del video.